Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, mi Cordero de Dios? Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Capricornio. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Capricornio, corazón, yo lo que he visto es la imagen de una virgen, pero que está con muchas vestimentas. Es como si llevara ropa encima, encima. ¿Sabes qué siento, mi querido Capricornio? Que posiblemente muchos de vosotros es como que hubieran hecho algún tipo de promesa a un santo, a una santa, a una virgen, cariño, y posiblemente, mi querido Capricornio, para muchos de vosotros esa promesa lo estás cumpliendo porque se ha concretado algo lo que es en tu vida. El otro mensaje también, mi querido Capricornio, en estos momentos es como que tú estás rescatando lo que es tu paz mental. Siento que es como que hubieras renunciado a algo o a alguien, Capricornio. Pero no es porque a lo mejor me dice Richard, yo quería, o porque a lo mejor no me quedaba de otra. No, tú lo has hecho por tu paz mental. Es como que me dice Richard, tenía que cerrar ese ciclo porque algo no me cuadraba, algo no iba bien. Necesitaba cerrar ese ciclo. Y yo lo que siento, Capricornio, que si en algún momento te entra posiblemente esa idea de que has hecho mal, no te sientas mal, cariño. Siéntete orgulloso, orgullosa, porque tú has hecho bien las cosas. Pero es cierto que has tenido que tomar lo que es una decisión. Y quizás en algún momento de tu vida te preguntas si has hecho bien las cosas. Y no todo tiene que ser relacionado con la parte material. A lo mejor tú has apostado por el amor, tú has apostado por estar sola, solo, tú has apostado por cambiar de tu zona de confort, tú estás apostando por los hijos, tú necesitas estar lo que es en armonía, Capricornio. Siento esto, ¿vale? Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Me sale lo que es un Leo. Me sale Libra, Virgo. Cierras con otro Capricornio. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Capricornio. ¿Qué me quieren decir? La letra J, la letra H, la letra G, la letra B, la letra M
W. Muy bien, corazón. Vamos a ver una carta del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Esta carta. Me sale lo que es la carta de la templanza. ¿Y qué representa la carta de la templanza, Capricornio? Representa tu paz, tu tranquilidad, tu armonía, porque su mismo nombre dice la templanza. Esta carta me dice, cariño, la carta de la templanza. En estos momentos, Capricornio no quiere complicarse la vida. En estos momentos no quiere tampoco que otros o otras se compliquen su vida por tu culpa. Tú necesitas estar bien con todos. O tú necesitas lo mejor para alguien. Vamos a suponer, Capricornio, que tú eres padre, que tú eres madre. Tú necesitas lo mejor para tu familia, para tus hijos. Y si tú me dices, Richard, yo no tengo familia, o si tiene familia, no lo he hecho por la familia, lo he hecho por mí. Has hecho bien, Capricornio, porque tenemos la carta de la templanza. Es cierto, mi querido Capricornio, que posiblemente esa decisión que tú has tomado en algún momento te ha causado una tristeza. En algún momento te ha causado posiblemente que estés recordando constantemente a esa persona, esa situación, ese lugar. ¿Vale? Porque todo cambio, cariño, no es fácil. Es difícil, Capricornio. Pero la templanza dice, ya vas a empezar a encontrar tu paz, tu tranquilidad. Lo siento mucho si has tenido que renunciar a muchas cosas por tu paz, por tu tranquilidad. Pero es lo mejor que tú has hecho. Te está diciendo, es lo mejor que tú has hecho, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, Capricornio, Capricornio, cariño. Vamos a ver qué me dicen. Mi querido Capricornio, vamos a ver. El tarot de la New. Me sale lo que es la carta del diablo, Capricornio. La carta del diablo, dependiendo de la carta que me salga ahora, puede ser, cariño, la fuerza que tú estás poniendo en tus sueños, la fuerza que tú estás poniendo en tu relación, la pasión. Pero también puede ser, corazón, que tú me dices, Richard, en base a que yo he hecho este cambio, mucha gente me juzga. Vamos a ver qué nos dicen. La carta de la emperatriz, cariño. Me están hablando con la carta del diablo y la carta de la emperatriz, me dicen, si tú en estos momentos, Capricornio, te sientes en el limbo, vale, Richard, he tomado esa decisión, pero ahora ¿qué va a ser de mí? ¿Ahora qué va a ser de nosotros? Porque a lo mejor la decisión ha sido de dos. ¿Ahora qué va a ser de nosotros? ¿Tú crees que mi vida va a cambiar? ¿Tú crees que las cosas van a cambiar? ¿Tú crees que el universo se siente bien? ¿O el universo me va a recompensar? ¿He hecho bien? Has hecho bien, cariño, porque estás al costado de la carta de la emperatriz. Pero es cierto que a veces tienes tus dudas. Vamos a seguir. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Muchas personas, puede ser para bien o para mal, Capricornio, están pendientes de tu evolución y están pendientes de tu vida. O muchas personas de repente dicen, vale, ahora que Capricornio ha tomado esa decisión, ahora quiero ver si va a ser feliz o no. O si le va a resultar esto. Mucha gente está pendiente de ti ahora. Mucha gente. Puede ser personas cercanas, compañeros de trabajo, ex compañeros, ex jefes, están así, al loro, observándote, Capricornio. Y cierras con la carta del 3 de bastos. Siento, mi querido Capricornio, que en algún momento
posiblemente puede ser que esas personas que están observando van a intentar quizás provocar, van a intentar quizás, cariño, hacerte la vida difícil. Pero tienes como base la carta del diablo, que me hablan de tu fuerza, de tu fuerza. En estos momentos, para ti es muy importante salir adelante. Para ti es muy importante que funcione esa relación. Para ti es muy importante, cariño, tu familia, tu trabajo, tu proyecto. Pero es cierto que hay muchas personas que van a intentar provocarte, pero no van a poder contigo, porque tiene dos cartas fuertes. Mira, por una parte tenemos la carta de la templanza, que nos hablan de un ángel, y por otra parte tenemos lo que es la carta del diablo. Es como que toda la energía, el universo Capricornio, va a conspirar para que tú seas feliz. Va a conspirar para que logres ese objetivo. Va a conspirar para que tu relación funcione. En estos momentos, no sé qué es lo que está pasando con las energías, pero están a tu favor. Están de una forma neutral. Si ellos intentan hacerte daño con magia, grave error, porque esa magia se le va a devolver a ellos. Si ellos de repente intentan hacerte daño, grave error, porque el karma se le va a devolver a ellos. Mi querido Capricornio. Vamos a ver, cariño, qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Dice, encuentre tiempo para sí mismo. Se sentirá más feliz y más ligero cuando dedique más tiempo a sí mismo. Deje de esperar el momento adecuado y saque tiempo cada día para leer, descansar y reír. Así es como se realizará. Entonces, ¿sabes qué me dice Capricornio? Me está diciendo, vale, en este momento, Capricornio, tu vida va a ir a 1000 por hora, ¿vale? Te viene proyecto, te viene relaciones, te viene de repente personas que habían cortado contacto, o tú de repente me dices, Richard, siento que estoy en mi mejor momento en este proyecto. Perfecto, te va a ir bien las cosas. Pero no abuses de tu cuerpo. ¿Cómo así, Richard? Date un día para desconectar. Date un día para quedar con la familia, con los amigos. Date un día para mimarte. Porque, cariño, hasta las máquinas se desgastan. Necesitan mantenimiento. Y mucho menos es un cuerpo, cariño. Necesitas desconectar, ¿vale? Sé que en estos momentos, Capricornio, es como que tú estuvieras eufórico, eufórica. Richard, me ha llegado un trabajo. Voy a trabajar 20 horas. No, no, no. Busca un equilibrio. Richard, en estos momentos me he mudado, me he ido a otro país. Voy a trabajar día y noche. Perfecto, pero busca un día para desconectar. Porque si no, el cuerpo te puede pasar factura. Y te lo digo con todo el cariño del mundo. Te va a ir bien las cosas, pero tienes que mimarte, consentirte, ¿vale? Muy bien. No vaya a ser que estés obsesivo y obsesiva con el trabajo. Desconecta un poquito, corazón. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? Tú. ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas? ¿Cuál? Capricornio. ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas? ¿Cuál es la energía? Tenemos lo que es la carta, por segunda vez, de la templanza, cariño. Mira, la templanza. Siento, Capricornio, que ellos o ellas necesitan paz, armonía, necesitan pedirte perdón, necesitan solucionar un problema, necesitan tener buen contacto, buena comunicación contigo,
O si tú estás conociendo una persona nueva, sus sentimientos son reales, porque tenemos la carta de la templanza. No hay maldad en su corazón. Al menos por ahora, no hay maldad. Es como que el universo te quiere recompensar, Capricornio. Te está pensando, te está soñando, te está llamando con las energías. La carta del 4 de bastos. Y te va a hacer una invitación. Hay una persona, ellos o ellas, te van a hablar posiblemente para salir, para quedar, para tener un encuentro. Va a haber una invitación. Esa invitación, cariño, lo hace con todas las buenas intenciones. Quiere que las cosas funcionen bien entre ustedes, ya sea como pareja o como amigos, pero quiere que las cosas funcionen. Entonces, cariño, eureka, estás de suerte. Vamos a ver las características. Las características, cariño. Muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento tierra. Puede ser Capricornio, Tauro, Virgo. Es una persona muy alto, delgado o delgada. Piel blanca, puede ser que tenga canas. Mayor de 40 años. Pero también es una persona que se siente muy seguro de sí mismo. ¿Por qué? Porque a veces se porta como muy frío, muy calculador, calculadora. La carta del as de espadas. Hay una persona con la cual de repente vosotros han tenido algún tipo de discusión. Esta persona, a pesar que no te habla, te piensa. Puede ser Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca. A lo mejor utiliza algún tipo de piercing en la nariz, en la oreja, yo qué sé, en la lengua, cariño. Es una persona muy inteligente. Puede ser, cariño, que sea profesor, profesora, diseñador, diseñadora, o de repente es tu jefe, tu jefa, tu profesor, tu profesora, mi querido Capricornio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Siento que es una semana de éxito. Siento como que tú de repente has hecho una promesa a un santo, a una santa, a un ángel, lo has cumplido y por eso que ahora el karma te viene de una forma positiva. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, cariño.